Bienvenidos a nuestras clases de historia misionera en clave regional. Hoy para completar esto que hemos titulado la triple resistencia guaraní a la conquista, en esta oportunidad vamos a ver la que quizás sea el capítulo más conocido por todos de esta resistencia, que es el capítulo portugués, la resistencia que los guaraníes le hicieron a los bandeirantes portugueses, luso-brasileños, provenientes de la localidad de San Pablo, que procuraban capturar a los guaraníes para convertirlos en esclavos, para trabajar en sus facendas. Esta resistencia es bastante conocida, sobre todo por la famosa batalla de Mbororé, el 11 de marzo de 1641, pero nosotros vamos a tratar de contextualizar un poco toda este capítulo de la resistencia, como así también vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que generó esta resistencia, porque fueron consecuencias muy importantes para el desarrollo de la historia de las misiones guaraní jesuíticas, y porque en el cierre, la culminación de la resistencia contra los portugueses, en cierta medida cierra la etapa de la resistencia de los guaraníes ante la irrupción de los conquistadores y abre paso a la etapa de auge de las misiones guaraní jesuíticas, que veremos en otra oportunidad. Entonces, bueno, comencemos con el capítulo portugués, que forma parte de la triple resistencia y que también forma parte de lo que veíamos anteriormente. Este mapita que ya hemos visto en otras ocasiones, que nos muestra, nos está reflejando cómo se fue dando la irrupción de los conquistadores en el territorio de la selva paranaense. Por un lado, los españoles en las flechas rojas, ingresando desde el Río de la Plata para llegar hasta la ciudad de Asunción, fundar y consolidar la ciudad de Asunción como centro poblacional, y desde donde luego ir fundando nuevos pueblos y poder sobre todo ir tomando el control territorial de las poblaciones para poder usufructuar la fuerza del trabajo de estas personas, y las flechas azules que reflejan la presión que va a empezar a ejercer el espacio luso-brasileño, fundamentalmente a través de la figura de los bandeirantes. En el medio, esa zona de amortiguación que va a estar representada por la presencia de los guaraníes, que desde siempre van a ser defensa de su autonomía, y en ese marco se van a dar las relaciones entre estos tres actores, a lo que se incorpora como un cuarto actor determinante la presencia de la Compañía de Jesús, que va a ser la única que va a lograr ingresar al territorio de los guaraníes sin ser, o sea, en un principio combatidos por los guaraníes, pero posteriormente los guaraníes van a privilegiar la posibilidad de realizar un pacto con los jesuitas para poder evitar que tanto españoles como portugueses ingresen en sus territorios y les controlen la vida, como era la pretensión de estos conquistadores. Vamos a ver entonces un poco esta cuestión de los bandeirantes, que como decíamos partían desde la ciudad de San Pablo y van a empezar a atacar cada una de las regiones del el poblamiento jesuítico. La región del Itatín, sobre el Alto Paraguay, va a ser uno de los primeros focos de atención. El segundo foco muy fuerte, focalizado, va a ser la región del Guairá, donde se habían establecido las primeras fundaciones a través de Ruiz de Montoya, y que había logrado reunir una gran cantidad de guaraníes en los pueblos. Digamos, ¿cuál era la lógica de los bandeirantes? Los bandeirantes eran grupos de cazadores de esclavos que eran acompañados en muchos casos por tropas auxiliares de la etnia tupí, que asolaron los pueblos misioneros. ¿Por qué tuvieron este foco sobre los pueblos misioneros? Por una lógica cuestión de que tenían la ventaja estos pueblos de estar todos reunidos, de reunir una gran cantidad de gente, hablamos de 3.000, 4.000, 5.000 personas en un solo pueblo, y por lo tanto el éxito de una operación de caza de esclavos sobre uno de estos pueblos era muy alta y muy redituable, porque equivalía a poder capturar un gran número de personas. Este es un poco el motivo por el cual los bandeirantes se dirigieron hacia estas regiones. Y por supuesto la tercera región va a ser la región del Tape, de la región del Uruguay, de la costa del río Uruguay, que va a ser una etapa posterior de los bandeirantes, pero que va a ser la región en donde se va a dar la resolución de este conflicto, de esta disputa y en definitiva de esta resistencia entre el pueblo guaranítico en alianza con los jesuitas
y los bandeirantes que avanzan sobre su territorio. Estos ataques lo que van a provocar es el repliegue de los pueblos jesuitas que se habían fundado tanto en las regiones del Itatín, del Guairá como del Tape, se van a recluir, replegar hacia el sur y se van a agrupar en torno al río Tebicuarí y el río Uruguay. El río Tebicuarí en el actual Paraguay, lo que sería, digamos, el límite del departamento Itapúa, y el río Uruguay en el sur de la provincia de Misiones y el noreste de la provincia de Corrientes. En ese lugar se van a reagrupar los pueblos, pueblos que van a migrar desde el Itatín y del Guairá, sobre todo, del Tape también, pero sobre ellos también van a volver los bandeirantes a atacar a comienzos de la década de 1640, en procura una vez más de poder capturar a estos esclavos. Lo que va a ocurrir en esos años, a partir de 1628, que es la primer bandeira, hasta 1641, que es la batalla de Mbororé, es el saqueo humano de toda la región. Según distintos estudios, aproximadamente 150.000 personas fueron secuestradas y convertidas en esclavos por los bandeirantes, 150.000 guaraníes. Murieron en el camino miles más, y por supuesto se tradujo esta situación en un drama demográfico muy pero muy importante para toda la zona del Itatín y del Guairá. Hay que considerar entonces que estamos hablando de una población enorme de originarios que fueron capturados y esclavizados por estos grupos armados que eran los bandeirantes, que eran grupos privados, de emprendedores privados, pero que contaban con el apoyo institucional de la corona, que lo veía no solo como una fuente de obtención de mano de obra, sino también como una forma de expandir las fronteras portuguesas sobre el espacio en disputa con España, algo que va a ser tradicional de toda la política lusitana en esos años en que la corona española no termina de consolidar una presencia firme y contundente, clara y defensiva en todo lo que es la zona fronteriza con el espacio lusitano. Así llegamos a la batalla de Mbororé, quizás conocida por la mayoría de nosotros, que tiene que ver con la defensa del río Uruguay como antemural, ¿sí? Como último punto en el que los guaraníes deciden enfrentar a estos invasores. Para ello se va a producir una alianza ya que en un principio es una alianza coyuntural que van a hacer los guaraníes con los padres de la Compañía de Jesús. Recordemos lo que vimos en la charla pasada, la resistencia de los líderes espirituales del pueblo nativo, fundamentalmente de la región de la costa del río Uruguay, contra los padres de la Compañía de Jesús, las revueltas de Niesú, las victoriosas revueltas de Niesú que dieron muerte a Roque González de Santa Cruz en 1628. Pero claro, ante la irrupción de los bandeirantes esto cambia. El poder de convocatoria de los caraí se va a ver reducido porque no tienen la posibilidad de dar una respuesta contundente frente al avance de los bandeirantes, y sí parece ser que los padres de la Compañía de Jesús tienen las herramientas necesarias para poder combatir a este conquistador tan violento que son los bandeirantes. ¿Cuáles son esas herramientas? Fundamentalmente la tecnología militar, el uso de armas de fuego que los padres de la Compañía de Jesús van a lograr. Primero van a conseguir para la región en forma clandestina, van a distribuir armas de fuego en forma clandestina entre los pueblos que eran asolados por estos bandeirantes, y luego van a lograr la autorización del rey de España para poder portar, para que los guaraníes puedan portar armas, algo que estaba prohibido en la época. Entonces esta participación de los jesuitas en forma tan activa en la lucha contra los bandeirantes es un poco lo que explica que los líderes, los caciques guaraníes, terminen privilegiando la posibilidad de una alianza, aunque sea coyuntural, con los jesuitas, con el objetivo de enfrentar a ese otro que son los bandeirantes, cuya conquista es de un tenor mucho más dramático y terrible para ese pueblo que lo que proponen los jesuitas, que en definitiva implica transformar algunos patrones de conducta cotidiana, algunos elementos de la cultura cotidiana, modificar estos patrones y, bueno, adaptarlos a una vida católica y occidental como proponían los padres de la Compañía de Jesús. En esa lógica
de la oferta de conquista que hacen los españoles, que es la encomienda, y esa oferta de conquista que hacen los luso-brasileños, que es la esclavitud, claramente la propuesta de los jesuitas es mucho más tentadora para los caciques guaraníes, y es por esto que se logra este pacto, este acuerdo, esta alianza que permite la presencia de los jesuitas en toda la región de la selva paranaense. Entonces, como decíamos, se va a producir un nuevo ataque sobre la costa del río Uruguay. El 11 de marzo de 1641 va a comenzar la batalla de Mbororé. Allí una tropa, un fuerte contingente armado de guaraníes en canoas y desde la costa esperaron el avance de los bandeirantes. Se produce un primer choque que termina con el triunfo de los guaraníes y durante prácticamente una semana hay combates hasta que finalmente se puede producir el repliegue en derrota de los bandeirantes, los que van a sufrir una derrota muy pero muy firme, muy contundente, muy importante, porque a partir de allí directamente abandonan la pretensión de seguir asolando las misiones, por lo menos los pueblos de la costa del río Uruguay, y se pasa a una etapa distinta que vamos a ver ahora, que es la de la consolidación de la alianza entre los padres de la Compañía de Jesús y los guaraníes. Ya no se trata de una alianza coyuntural sostenida en un elemento esperanzador a futuro para poder enfrentar a un enemigo, sino que ahora se trata de una alianza sostenida en el éxito y el triunfo militar ante un enemigo muy poderoso como eran los bandeirantes. Cambia la lógica, cambia la articulación de esa alianza y pasamos a una nueva etapa que es justamente el inicio del auge de las misiones jesuíticas luego de la batalla de Mbororé en la costa de Misionera, cerca de Panambí, el 11 de marzo de 1641. Esto va a provocar una delimitación territorial que nosotros vimos en su momento, que tiene que ver con la reubicación de los pueblos a partir del éxodo que nosotros vimos, provocado por los ataques a las regiones del Itatín, Guairá y del Tape, más el triunfo de Mbororé, se consolida una nueva territorialidad de las misiones que está dada o que está ubicada y centrada en la región del sur de la provincia de Misiones, la región de Itapú en Paraguay y el noreste de la provincia de Corrientes. Allí se ubican estos primeros pueblos que van a ser el origen y el germen de los 30 pueblos históricos. Esta reubicación posterior a Mbororé se apoya por un lado en la costa del río Uruguay y por otro lado una línea imaginaria que parte desde Asunción y que termina en su intersección justamente con el río Uruguay en cercanías de los altos del Moconá. Allí aparecen entonces los 30 pueblos históricos, los 30 pueblos que conocemos, San Ignacio Miní, por ejemplo, aquí en la provincia de Misiones, tenemos las ruinas jesuíticas para apreciar, Santa María. Los 30 pueblos históricos distribuidos en cuatro territorios, en 4 jurisdicciones, Paraguay, Misiones, Corrientes y Brasil. Y entonces la batalla de Mbororé y la resistencia y el triunfo en la resistencia contra los portugueses va a definir la territorialidad que van a tener las misiones. Y es una territorialidad que tiene una lógica distinta a la anterior, que era una territorialidad mucho más dispersa, extensa en el territorio. Ahora se trata de una territorialidad acotada. Los 30 pueblos están reunidos, reagrupados en torno a un pequeño espacio de territorio y que además reúne una característica que es interesante remarcar, que nosotros las vamos a ver, que este espacio está encerrado por grandes ríos o está surcado por grandes ríos, pero que son grandes ríos que no tienen una fácil navegabilidad, sino que además es un espacio que está cerrado por accidentes geográficos de estos ríos muy, muy evidentes que impiden la navegabilidad y que por lo tanto facilitan el control y la vigilancia del tránsito sobre estas aguas. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, los famosos saltos de la Pipé, que hoy ya no existen más por la represa de Yacyretá, que cortaban el avance por el río Paraná desde el sur. Al norte, por el río Paraná, teníamos el salto de las 7 Quedas, que tampoco existe más porque fueron tapados por la represa de Itaipú en Brasil y que
impedían el avance por agua desde el norte a través del río Paraná. Vinculado a eso y sobre el río Iguazú, las cataratas del Iguazú, que también impiden la navegación sobre aquel curso de agua y que permiten controlar el avance de cualquier enemigo que pueda asomar en el horizonte. Los saltos del Moconá, que son un poco el accidente geográfico que impide la navegación sobre el río Uruguay justamente y que permiten avisorar el avance de cualquier enemigo por ese sector. Y al sur, el Salto Grande, que hoy tampoco existe más sobre el río Uruguay porque fue, digamos, hundido tras las aguas de la represa del Salto Grande justamente, que es la que controla la navegación desde el sur a través del río Uruguay. Como vemos, entonces se trata de una territorialidad mucho más acotada en el espacio, con los 30 pueblos unos más cercanos del otro para facilitar las comunicaciones, el intercambio y la defensa fundamentalmente, y además se trata de un espacio geográfico que está muy bien delimitado por estos espacios geográficos que facilitan en gran manera la defensa y la comunicación y el anticipo ante cualquier avance que se quiera realizar, por lo menos a través de los ríos, que era la forma más fácil que había para transitar en aquella época. La batalla de Embororé entonces genera estas nuevas realidades. Por un lado, la cuestión territorial que acabamos de ver. Embororé define el espacio territorial que van a ocupar los 30 pueblos, las misiones jesuítico-guaraníes, que va a ser un espacio que va a perdurar durante más de un siglo, hasta 1769, con la expulsión de los jesuitas, va a perdurar esa territorialidad y los 30 pueblos históricos. Por supuesto que van a ir surgiendo con el tiempo, estos 30 pueblos se van a completar. Pero van a surgir otras realidades que también son muy importantes y que nosotros queremos resaltar. En primer lugar, que va a haber un cambio en la relación o en las características de esta alianza entre jesuitas y guaraníes. Porque ya no es un pacto de coyuntura, un pacto nacido ante la coyuntura de la irrupción de los conquistadores y ante la mejor oferta que presentan los jesuitas frente a lo que proponen españoles y frente a lo que proponen los portugueses, sino que ahora ya es un pacto de confianza. Ya ha traspasado la barrera de la coyuntura para transformarse en un elemento estructural. El pacto de confianza es estructural para permitir esos 110 años de auge que van a tener las misiones hasta la expulsión de los jesuitas. Por supuesto que van a ser etapas, o va a ser un siglo con altibajos, con dificultades, con momentos de mayor o menor auge, pero es una etapa de pleno desarrollo para las misiones jesuítico-guaraníes. Y ese desarrollo tiene que ver con este pacto de confianza que surge entre guaraníes y jesuitas con posterioridad a la batalla de Embororé, en donde las herramientas que aportan los jesuitas, las armas, el uso de las armas, con autorización del rey, lo cual era toda una novedad, más el conocimiento militar que tenían los padres de la Compañía de Jesús, algunos de ellos inclusive militares con experiencia previa en Europa, son los elementos que le permitieron a los caciques guaraníes obtener esta victoria ante estos conquistadores, ante estos bandeirantes que los habían asolado durante tantísimo tiempo, provocándoles una destrucción demográfica tan amplia como vimos de 150.000 personas. Entonces, este elemento es fundamental para entender la alianza entre jesuitas y guaraníes. Este pacto de coyuntura que con la batalla de Embororé se transforma en un pacto de confianza que solidifica la unidad entre los líderes guaraníes y los padres de la Compañía de Jesús. Embororé también marca la transformación de las tropas guaraníes en milicias del rey. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque luego de la batalla de Embororé y ante la posibilidad de nuevos ataques, los jesuitas le solicitan al rey de España la autorización para que los guaraníes, las milicias guaraníes, continúen en posesión de las armas. Esto no estaba permitido, los únicos que podían usar armas eran los españoles o las tropas españolas o las tropas americanas autorizadas para usar armamento. Y sin embargo, los jesuitas, a partir del logro obtenido en la batalla de Embororé, negocian con el rey de España la posibilidad de que los guaraníes continúen en posesión de las armas. ¿A cambio de qué? A cambio de prestar servicios militares en el ámbito rioplatense cuando las autoridades reales así lo soliciten. Esto va a transformar a las milicias guaraníes
no solo en milicias encargadas del custodio de la autonomía de los pueblos misioneros, sino también en milicias al servicio del rey de España en todo el ámbito rioplatense. A partir de 1641 y hasta, diríamos, casi el estallido de la Revolución de Mayo en 1810, incluso con posterioridad a la expulsión de los jesuitas, las tropas guaraníes van a ser movilizadas en más de 100 oportunidades para atender distintas problemáticas que surgen en todo el ámbito rioplatense. Y cuando hablamos del ámbito rioplatense nos referimos a Buenos Aires, Santa Fe, Asunción, toda la frontera con la región chaqueña, en donde los pueblos chaqueños no se habían reducido ni se habían asimilado a la conquista, y de hecho la siguieron combatiendo hasta, bueno, que finalmente van a ser derrotados recién con la consolidación del Estado Nacional luego de 1880. Los guaraníes van a ser utilizados permanentemente para atender estas demandas militares de todo tipo, ya sea enfrentar a estos pueblos, a otros pueblos originarios, ya sea reprimir algún levantamiento como las revoluciones comuneras de Asunción en 1730, incluso para construir alguna fortaleza en Buenos Aires o construir alguna fortaleza en algún otro lugar. Van a participar de todas las campañas que se hagan a Colonia del Sacramento, que es el puerto clandestino que han fundado los portugueses sobre la costa del río de la Plata, en lo que hoy es el Uruguay, Colonia del Sacramento, en 1680. Bueno, esta ciudad va a ser reconquistada varias veces por las tropas españolas y luego cedida otra vez a Portugal en acuerdos diplomáticos, y en todas estas campañas van a tener participación las tropas guaraníes. Entonces, Mbororé transforma a las milicias guaraníes en milicias al servicio del rey de España, en una región en donde no contaba con regimientos de líneas formales, por lo que las tropas guaraníes van a ser muy importantes en todo ese largo siglo que va de 1641 hasta fines de 1700. Esto además modifica la propia vida cotidiana dentro de las misiones, porque ya ahora no es solo una vida dedicada al Evangelio y a las actividades productivas, sino que ahora también es una vida dedicada a la guerra, lo que permite establecer un puente, un vínculo de contacto con aquella ancestral cualidad guerrera de los guaraníes, que había sido una de las causas que explicaba la gran extensión territorial que ocupaba el pueblo guaranítico al momento de la irrupción de la conquista. Esta situación de convertirse en milicias no significó un cambio cultural muy profundo para los guaraníes, porque en cierta medida era una continuidad o una readecuación de ciertas prácticas guerreras que venían desde tiempos ancestrales. Lo que sí se modifica con el paso a condición de milicias es que van a surgir nuevos liderazgos. Estos liderazgos que tienen una pata política pero que también tienen una pata militar, van a empezar a generar una especie de linajes cacicales, de un liderazgo hereditario que es novedoso y que se va a terminar generalizando en toda la región. El caso más famoso es de la familia Ñenguirú, que protagonizaron todos los principales sucesos de armas de la historia de los guaraníes, desde la revuelta de Ñezú, cuando un Ñenguirú comandó al ejército jesuita que terminó derrotando finalmente a aquella revuelta liderada por el Caray Ñezú. Un Nicolás Ñenguirú va a ser el que comande a las tropas misioneras en la batalla de Mbororé en 1641, y otro homónimo, un Nicolás Ñenguirú, va a ser el que comande las tropas guaraníes en el marco de las guerras guaraníticas ya en el siglo XVIII, en 1754. Esto nos habla de un linaje guerrero, de un linaje de caciques militares o de jefes militares que surge y es posibilitado por esta transformación de las tropas guaraníes conformadas en la emergencia para enfrentar a los bandeirantes en milicias regulares y permanentes al servicio del rey de España. Entonces, la batalla de Mbororé cierra el capítulo de la Triple Resistencia, le pone fin a las luchas en el marco de la conquista. Los guaraníes, una parte del pueblo guaranítico, porque hay otras parcialidades que nunca van a ser reducidas ni van a participar de esta experiencia de las misiones jesuíticas. Por ejemplo, los Mbiá, que hoy viven en misiones, no formaron parte de esta historia, pero sí un gran número de grupos, de parcialidades, de aldeas guaraníes van a aceptar reducirse,
reunirse en los pueblos misioneros y de llevar adelante, desarrollar esta experiencia tan particular, tan única en el ámbito de la conquista hispanoamericana, que fueron las misiones jesuítico-guaraníes. Sus características, su desarrollo, lo vamos a ver en la próxima de las charlas que tengamos aquí en nuestras clases. Muchas gracias.